como para conversar un poquito del tema. Y otra cosa que queríamos pedirte es también, pues, no sé si lo quieras hacer en este mismo momento, pero tener un espacio también para que tú grabes como un video y nosotros podamos partir ese video en varias partes. Entonces, si quieren, vamos un poquito conversando de Datamax y, y vamos grabando y ya después Laura y Mariana te explican bien cómo hacer el video, qué quiere el video. Como aquí estamos hablando un poco más de cosas informativas y educativas, no estamos hablando muy puntualmente de productos. O sea, tú nos has hecho a nosotros, digamos, un esquema muy amplio del producto, que es con lo que hemos logrado nosotros hacer eh, el brochure, la presentación, la página, ¿cierto? Pero aquí necesitamos un poquito más, como algo un poquito más emocional, ¿cierto? Como que no sea tanto como una funcionalidad, sino que nos digas, mire, por ejemplo, pues yo lo partí como en tres, como un poquito como cuál es el contexto, qué está viviendo un gerente hoy en día, qué le pasa a un gerente, que cómo es una junta directiva hoy en día en una constructora, que tú dices, ahí está Datamax. Eso, para eso le serviría Datamax, ¿cierto? Jero me ha contado a mí también varias cosas, por ejemplo, chéveres como lo de presentación dinámica, que yo puedo crear unos tableros de control y después esos tableros de control los puedo convertir en una presentación. Eso sería, por ejemplo, algo súper chévere para un gerente, ¿cierto? Entonces, si quieres, abrimos el correo y vamos hablando un poquito como de las cosas muy puntuales. De una, perfecto. Listo, lo primero es hablar un poquito como del contexto. Yo necesito llevar al cliente a que él evidencie esa necesidad, entonces sería muy chévere que nos contaras un poquito como cómo lo viven hoy las constructoras o qué pasa con las constructoras como para que ellos sientan o qué podríamos, digamos, como generar empatía con ellos para decirles, eh, usted necesita Datamax. Y no sé si Listo. aquí de pronto Laura y Mariana quieran profundizar, yo creo que igual vamos conversando y ellas van haciendo pues preguntas más puntuales. Vale, vale, listo, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, David, qué pena, yo ahí te interrumpo. Pues tú sabes que esto va a ser, como lo dijo Juli, esto lo vamos a sacar en fracciones, ¿cierto? Siendo muy transparentes, pues porque obviamente tú haces parte de Herpro y demás, pues nosotros tenemos que saberlo proyectar a través de los diferentes formatos en las diferentes redes sociales. Entonces te voy a pedir un favor y espero no ser muy incorrecta con lo que te digo. No sé si hay posibilidades de que te quites la chaquetica, te quedes con la camiseta para que de pronto no se te vea esto porque de pronto saquemos algunos fragmentos del video, entonces la idea es pues, que sea un poco más formal. Ah, ok, ok, listo. No tenía el contexto completo. Bueno, no sé si vayan a, o sea, bueno, intentémoslo a ver cómo nos va, pero si quieres me pongo otra cosa, no hay problema. Bueno, pues si puedes ponerte una camisa, sería bueno, sino que no quiero ser descarada. No, no te preocupes. Pues digamos que no sabía que lo íbamos, o sea, nosotros habíamos grabado uno con Michelle, pero entonces espérame un segundito, dame un no, segundito. Lauris, pero hablamos primero en el contexto nosotros y después que él grabe un videito con indicaciones que tú le des. Eh, sí, pero pues no sé, Juli, yo creo que sería más bien iniciar del todo porque, o sea, la idea es que él empiece hablando y después de uno empatar con el video, pero no decirle frenemos y vaya, entonces antes de que él empiece hablándonos y charlándonos, pues que tenga esto porque de pronto podemos sacar de esta fracción de video algo. Entonces, yo creo que es mejor que se prepare de una vez con todo. Porque mira, desde ese punto de vista, digamos que la cámara y eso no es la mejor, ni el audio tampoco, para que sirva para una pieza. Les propongo que hagamos la conversación normal. Y si de la conversación tú detectas que hay algo que nos pueda servir para un video o una parte que nos sirva, tú me dices de tal minuto a tal minuto o estos temas y yo me grabo, que yo tengo una cámara profesional Ah, súper. y yo me grabo y lo hacemos diferente. Igual Listo, acá yo no, puedo está tener un bien. set también distinto y toda la cosa. O sea, si lo hacemos como para que quede más chévere y menos un recorte de la captura de pantalla porque no queda tan cool. Ujú. Listo, no, está bien. Listo, David, súper, súper, súper. Listo, Vale, entonces dale, perfecto, ¿no, Juli? Iniciemos y así como lo dice David, está perfecto. listo. Entonces, yo les cuento, desde el Cerremos micrófonos nosotros.
Vale. A ver, les cuento yo. El contexto general del producto y servicio que nosotros tenemos con Dynamax aplica realmente para cualquier tipo de compañía. Sin embargo, no queremos y estratégicamente no queremos apuntarle a cualquier tipo de compañía porque nos ponen una competencia y no aprovechamos la fortaleza inmediata que tenemos con nuestros clientes más cercanos, ¿cierto? Que son los constructores. Entonces, de momento, pero este tipo de cosas que les voy a mencionar es la realidad de todas las empresas, de todas las empresas, incluida la empresa de ustedes como agencia, incluido Herpro, incluido cualquier empresa. Al final, las compañías tienen un propósito social, una naturaleza social, pues de desarrollar la economía y de mejorar las vidas de sus integrantes de equipo. Pero uno de los pilares de una compañía es el dinero, hacer dinero realmente. Si no, pues hacemos una fundación si solo nos interesa la parte social. Pero la realidad es que en el fondo es eso. Y para poder hacer dinero tenemos que aumentar una ecuación demasiado básica y es que los ingresos que tenemos menos los egresos nos den un margen. Y absolutamente todas las estrategias que hace una compañía está enmarcada en eso. O aumentamos los ingresos para tener un mayor margen o reducimos los costos, pero se persigue continuamente aumentar un margen de ganancias, sea cual sea la empresa. Entonces, el tema es empezar a desagregar, cada empresa tiene que hacer ese ejercicio. Bueno, ¿y yo cómo recibo mi dinero? Entonces, si nosotros pensamos en los constructores, entonces los constructores venden sus apartamentos. Si pensamos en Herpro, nosotros le vendemos a constructores unas licencias de software. Si pensamos, por ejemplo, en una agencia, ustedes les venden sus servicios a otras empresas y a esa manera generan un ingreso. Y sus costos y los costos de cualquier empresa están dados por la operación. Entonces, esa operación tiene diferentes matices. En casos muy intelectual, en otras como los constructores implica materiales, transformación de materias primas, un montón de cosas. Pero tenemos unas estructuras de ingresos, unas estructuras de costos, unos márgenes y estrategias para que ese margen cada vez sea más grande. Entonces, para poder empezar a medir la eficiencia de las estrategias y el resultado que tienen, se tiene que empezar a tomar con lupa qué está pasando en cada uno de esos frentes. ¿Qué pasa en mis ingresos? ¿Qué pasa en mis costos? Y es entender yo cómo vendo. Entonces, si una constructora dice voy a vender, vamos a sacar este proyecto de apartamentos que vende 100 apartamentos. Bueno, pero entonces, ¿en cuánto tiempo los va a vender? ¿En un año? ¿En 10 años? Es diferente. Entonces, para cada una de esas acciones que hacen, normalmente las compañías tienen software para hacer esa gestión, incluso así sea Excel. El tema es que lo controlan de alguna manera. De alguna manera controlan y anotan sus ingresos. Pero esos ingresos normalmente cuando se digitan o cuando se genera la información en nivel cero está generada por la persona o el área que hace la transacción en vivo, que genera una venta, que consigue un cliente y recolecta una información. Esa información es propia de la operación. Entonces tenemos un conjunto de información asociada a la operación, bien sea de las ventas o bien sea de los costos o de un área específica de la compañía. Lo que normalmente ocurre es que el software que adquiere una compañía resuelve temas operativos. Entonces, yo me voy a comprar un programa que me sirva para la contabilidad. Esa es una herramienta que le ayuda a la operación contable de la empresa. Yo me voy a comprar un CRM, le ayuda a la operación comercial de la empresa. Yo me voy a comprar un programa de gestión de presupuestos, me ayuda al área de costos, pero todo a nivel operativo. Y empezamos a tener unos checks ahí, unas ganancias en la medida en la que cada vez la empresa tenga más herramientas para su área operativa, se estabiliza la base. Cuando una compañía no tiene problemas operativos, puede dar el siguiente paso. Cuando el problema de la compañía es la base de cero de la pirámide, tiene que primero atender eso antes que irse hacia arriba. Por un ejemplo particular, la constructora. Pues vamos a dar por hecho que la constructora construye bien. Si no construye bien y si su problema está en que los ladrillos le quedan chuecos, no podemos pensar en optimizar el negocio, en analizar rentabilidad, en exprimir las demás variables, porque es que la base de la pirámide está rota.
Entonces, se necesita que la operación esté bien. La operación está bien, digamos que en la medida en la que esos sobrecostos o esos procesos más evidentes estén corregidos, y la misma necesidad de crecer le da la tranquilidad a la empresa de que puede dar siguientes pasos, porque ya su problema no es cómo hace su negocio, ahora su problema es cómo vende más. Listo, y esa será una restricción. Y ahora resulta que estamos vendiendo más, pero no podemos vender más. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a seguir optimizando los costos o a dividir el portafolio, en fin, pero cada vez que se liberan restricciones, vamos subiendo la pirámide. Entonces, esta herramienta de Dynamax es un contexto de todas las compañías, lo que lo acabo de decir, es que está pensada en ponerse sobre la base de la operación. No es pensada en las áreas operativas. Si bien le puede llegar a generar información de utilidad a las áreas operativas, se pone por encima de la operación. ¿Por qué? Consolidamos la información de los diferentes programas que estén abajo. Traemos la información de lo que esté en ventas, traemos la información de lo que esté en costos, en contabilidad, en trámites, todo eso, y generamos una información a nivel arriba que le empieza a permitir a la empresa entender desde lo general un problema específico, un problema detallado, partiendo desde el punto de vista general. Cuando se hace un ejercicio de analítica y empiezan a aparecer cosas como los KPIs que se les pueden hacer seguimiento a nivel de la empresa y que son números muy puntuales. Por ejemplo, la mora, el porcentaje de la mora que tienen los clientes respecto a su plan de pagos. Entonces, una cosa es decir que tenemos 10 proyectos y que un proyecto tiene una mora de 20.000 millones y otro proyecto tiene una mora de 10.000 millones. Y uno decía, miércoles, el de 20.000 está peor. Sí, pero es que el de 20.000 vende 100.000 y el de 10.000 vende 20.000. Así que el de 10.000 está peor, porque la mitad de sus ventas está en mora. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a convertirlas en números más pequeños para que un indicador puntual lo podamos desagregar hacia abajo hasta detectar el problema que puede llegar a estar en la operación. Entonces, un servicio como Datamax, lo que hace o el beneficio que le da a la compañía es brindarle las herramientas para poder generar la extracción de esa información que está generando el área operativa. Y una vez que tenemos la información que genera el área operativa todo el tiempo y de fácil acceso y ojalá actualizable todos los días, podemos empezar a construir una base común de conocimiento, que es lo que a nivel técnico lo podemos denominar como una bodega de datos, un data warehouse. Entonces resulta que el data warehouse es ese gran almacén, esa bodega en donde cabe toda la información de la empresa, y esa información de la empresa está agrupada y nosotros la vamos a agrupar por áreas de interés de la compañía. Por ejemplo, la información que le interesa comercial, la vamos a hacer aquí a un ladito. La información que le interesa a costos, la vamos a hacer aquí a un ladito. David, Cada qué uno pena, te interrumpo. Eso, ustedes, GERPRO es el que lo agrupa. O sea, estás contando como el proceso cuando ustedes ya entran con la constructora y ellos tienen una melcocha ahí, pero ustedes son los que ya están organizando esa información, ¿verdad? Correcto. Correcto. Entonces, esa parte del servicio, por eso nosotros no ofrecemos un producto únicamente, sino un servicio que se consume a través de Datamax, pero el servicio realmente va más allá y es, venga y le ayudamos a agrupar, a crear esas clasificaciones de información dentro de la bodega de datos y le creamos una bodega de datos porque el cliente probablemente no la tiene por temas de tecnología que ya llegamos allá. Entonces, a nivel de proceso, agrupamos esa información por conceptos de la información comercial, la información de costos. Dentro de nuestra bodega de datos van a haber conjuntos. Cada uno de esos conjuntos le vamos a decir un data mart,
que es un término muy común que va a estar por ahí sonando todo el tiempo. Entonces ahora dicen, nuestra competencia 5 dice, ya lanzamos el Datamart y ahora los clientes pueden comprar el Datamart de 5 para hacer reportes. Perfecto. Entonces nosotros, desde Datamax, nos conectamos a ese Datamart de 5 y hacemos un procesamiento de esa información. Entonces, esos segmentos de información dentro de nuestra bodega de datos Data Warehouse, cada uno adentro se van a llamar un Datamart, que normalmente están asociados por temas. ¿Para qué sirve esto? Cuando querramos hacer algún tipo de visualización de índole comercial, pensemos en temas comerciales para girar todos los ejemplos en torno a comercial. Entonces, probablemente el director de ventas no necesite mucho saber cómo va la ejecución presupuestal de un proyecto, porque su tema va a pasos previos a las ventas y a otro tipo de datos. A él le interesa probablemente saber más cómo está el mercado y cómo estoy yo frente al mercado, entonces necesito información de galería. ¿Cómo están mis propias ventas versus mi presupuesto inicialmente definido? ¿Cómo me llegan mis potenciales clientes a nivel de fuentes? ¿Cuál es, por ejemplo, mi CAC, el Customer Acquisition Cost? Si lo tengo o si de plano no lo tengo y lo quisiera construir. Entonces, por ejemplo, ahí entran cosas como esa. Mi software de gestión comercial no me dice el CAC, pero yo tengo lo que vendo por un lado y tengo lo que gasto en mis ventas en mi contabilidad, pero en la contabilidad no sé lo que vendo. Pues lo sé en números, pero es distinto. No sé qué es, con cuántos clientes hay ni nada de eso. Cuando ponemos a Dynamax arriba de la operación, como está por encima, puede tomar la información de comercial y puede tomar la información de contabilidad y podemos calcular el CAC. Porque ahí ya podríamos hacer la operación. La información que tiene las cuentas contables 14, 15, 01, no sé qué, es donde van a estar los costos de venta. Y la información de comercial es esta y tenemos tantos leads. Hacemos la división y obtenemos el CAC por fuente de datos, por fuente de llegada de leads. Y eso es algo que cualquier empresa puede hacer, o sea, no necesariamente una constructora. Cualquier cliente puede saber, cualquier empresa sabe o puede hacer la operación entre cuánta plata gasto en campañas, cuántos leads convierto y cuántos clientes efectivos tengo. Entonces, si gasté X y obtuve Y, pues tengo esa división, que es cuánto me vale un cliente. Pero eso queda por encima. Entonces, ese tipo de datos empiezan a ser más estratégicos que tácticos. Entonces, ahí aparecen esos dos conceptos. Lo táctico tiene que ver muy con la operación, lo estratégico queda por encima y Datamax entra en la capa de herramientas que me ayuden a la estrategia de la compañía. ¿Por qué? Porque me facilita combinar diferentes fuentes de datos para visualizar de manera general el estado de mi compañía. Ya Entonces, que llegaste a eso, me parecería súper chévere que lo pudiéramos asociar un poquito a lo que estamos viviendo hoy, un poquito como a esa incertidumbre, que el sector esté inestable. ¿Cómo podríamos asociar eso ahí? Digamos, eh, en este momento, digamos, tenemos unas estrategias muy distintas a la vida normal, porque después de la pandemia nos cambió todo y porque estamos, pues, digamos, en un momento mundial crítico, ¿cierto? ¿Cómo sí. podemos relacionar un poquito eso de, oiga, usted va a tener más herramientas para tener una mejor estrategia, una táctica más rápida o una táctica más precisa? No sé, ayúdanos ahí un poquito. Pues mira, el concepto de fondo es, me devuelvo acá con una cosa que dicen mucho en internet los coach financieros y la gente que hace coaching de ventas y eso. Y es un poco, bueno, si cuando quieres hacer un plano, quieres gastar dinero en algo y no te alcanza, tienes dos opciones. La gente por descontado lo que hace es pensar en cómo ahorrar para tener un mayor margen ahí. Entonces, la opción, esa es la opción digamos que del ser humano promedio. Pero la opción natural de las empresas está es más pensada en incrementar los ingresos. Y que muchas personas también, algunos pues deciden es, no, pues yo en lugar de mirar cómo reduzco mis costos, pues mejor miro cómo aumento mis ingresos. En línea general, cuando aparece una crisis para una compañía que constantemente está en los dos lados, en generar, en darle más valor al crecimiento de ventas que en reducir los costos, cuando hay una crisis, la crisis es igual a difícil posibilidad de crecimiento en sus ingresos. Pero lo que sí abre es dediquémonos entonces a cuidar nuestros egresos o a hacerlos más pequeños.
en momento de crisis, en donde los ingresos se complican, podemos sentarnos a optimizar nuestros costos. ¿Cómo puedo hacer una optimización de costos? Entendiendo mi operación y teniendo al día la data para poder tomar una decisión de qué se me está desviando. Entonces, volvemos al tema comercial. Estamos gastando una cantidad de plata en vallas publicitarias, pero es que las vallas publicitarias nos convierten el 0.5% de las ventas. Pues no hagamos más vallas. Por ejemplo, ¿sí? Empieza a tener sentido tomar decisiones en función de los datos, y en un momento de crisis es cuando más se requiere, porque es donde aparece esa intención de austeridad, y la austeridad es gastar exactamente en donde se necesita, pero tener la claridad del mapa de los costos en una sábana gigante se complica a veces la visualización. Si yo tengo todos mis costos en un Excel uno por uno, fecha por fecha, grandísimo, no tan fácil llega uno a los datos, sino que en la medida en la que uno resume esa visualización y la va acotando a un indicador, a una gráfica, a algo que te cuente visualmente, porque muy pocas personas tienen la habilidad de ver una tabla. Si yo te digo, yo les digo a los que estamos en esta reunión, rápidamente miremos cuál es el mayor valor y el menor valor. Y dependiendo qué tan grande sea la tabla, pero no de entrada uno, en cambio, si son barras, yo ya sé cuál es la barra grande y cuál es la barra chiquita, de golpe. Entonces es donde empieza a entrar la visualización de los datos y a detectar cuáles son los datos que queremos ver. Y en Datamax sirve justamente para eso. Te consolida la información de los costos, te consolida la información de los ingresos, la información en general de la operación de la compañía, y te permite llegar a tableros y a indicadores que puedan hacer seguimiento de esos cuellos de botella que tenga la empresa para optimización de costos. Y justamente en una crisis como la que estamos, pues es donde tiene sentido hacer ese ahorro. O sea, esa detección de qué está pasando con cada uno de los ítems que se ejecutan en un presupuesto, o qué me está costando más y no me está sirviendo, cómo puedo hacer más eficiente el área de ventas de mi compañía, ¿cierto? Cosas como eh, darle un puntaje a las acciones de un asesor. Entonces, el asesor, ¿cuántas llamadas es capaz de hacer al día? ¿Cuántas visitas puede hacer? ¿Cuántas reuniones, cuántas demostraciones del apartamento puede llegar a hacer? Y hacer un histórico de cuántas está haciendo y poner unas metas visuales para entender cómo mi equipo comercial está teniendo una diferencia en rendimiento que se puede potenciar. ¿Por qué? Pues porque si hay asesores que no están vendiendo y que tienen las herramientas y tienen el mercado dado, pues podemos prescindir de ciertos recursos. O sea, ya pensando a nivel de empresa, o de algunas decisiones que se estén tomando, porque es que estamos invirtiendo en X, no sé, oficina o lo que sea, y bueno, el retorno de la inversión no está siendo el mejor. Entonces, tener la información de la operación a la mano, tener la posibilidad de consolidarla en tableros, pues da la posibilidad de entender mejor qué está pasando con el negocio. Yo les voy a mostrar una cosa para este punto de unas diapositivas que estoy preparando para una masterclass que vamos a hacer la siguiente semana. Creo que esa campaña todavía no la han publicado, pero bueno, o sea, ya les comparto, les voy a mostrar esto. Por ejemplo, esto de acá, me confirman por favor cuando lo estén viendo. A ver, ahí. Ahí ya, ¿cierto? Ya, ya. Vale, entonces miren, por ejemplo, la información de cartera. Si nosotros vemos la información de cartera de una compañía constructora, lo que normalmente vemos es como que está aquí en la izquierda. Y algunas ni siquiera lo tienen. O sea, arranquemos de que esto ya es un resumen de cuál es la suma, la mora por proyecto. Pero ahí para poder ver, para poder ver un indicador o un dato, pues uno tiene que ser experto y tiene que saber cuánto vende este proyecto y si esto es poquito o es mucho. Empezamos a estar graves de depender del humano que ve para sacar la conclusión. Entonces, lo que queremos hacer en Datamax y en la visualización de datos
es poder alistar los datos de tal manera que sea sencillo llegar a construir indicadores que te cuenten una historia sin necesidad de ser el más experto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la mora por proyectos. Lo primero, en este ejemplo, bueno, entendamos esa mora por heredades. Sí, tenemos 2.600 millones de cartera, pero es que de esos 2.600, solo 395 es de más de 90 días. Así que mi problema se resume es en solucionar por lo menos ya qué voy a hacer con los negocios de los clientes que me deben cuotas de más de 3 meses. Probablemente me toque desistirlos. Y en función de todo el conjunto de la cartera, hacer, por ejemplo, esto. Un factor, una tasa general de cuál es el porcentaje de incidencia de la mora sobre la cuota inicial y cuáles son los valores permisibles por la compañía. Entonces, la compañía dice, más del 8% para mí es gravísimo. Entre el 5 y el 8 me aguanto. Menos del 5 estamos ok. Este de acá te da un resumen de la cartera, pero solo se puede llegar a este 9.9% si tienes toda la información de la operación organizada. Si no, no llegas a ese 9%. David, yo Entonces, aquí quiero hacer una pregunta. O ¿sí? sea, yo te entiendo perfecto y siento que uno de los plus, digamos, que tiene Datamax o que tiene Herpro al tener esta herramienta es que no solamente los ayudamos a organizar la información, sino que el hecho de tener también experiencia, de haber visto más empresas, de estar mucho en el sector constructor, hace que ustedes tengan un conocimiento que puede llegar a decirles al cliente, podemos hacer entre toda esta información este indicador, ¿cierto? Correcto. Donde ustedes ya conocen unas mejores prácticas, o sea, digamos que no, la diferencia entre comprar Power BI y comprar Datamax quiere decir que yo voy a tener un equipo que me va a acompañar y que me va a ayudar en crear esos indicadores. Cuando yo tengo Power BI, me toca inventármelos a mí y pensar a mí en eso, ¿cierto? Y probablemente pues me los puedo inventar, pero pues no voy a tener la información tampoco. Entonces digamos que aquí podemos decir nosotros, yo ya lo tengo digamos en el brochure, es usted tiene un equipo de expertos ayudándole a decir, venga, no, es que vamos a dejar un tablero de KPIs de 30 KPIs para poder generar como un balance scorecard para tener resúmenes muy puntuales y se van abriendo en la medida pues en que van entrando uno en el detalle de la operación pues para medir equipos. Pero digamos que sí podríamos decir que tenemos una habilidad en el sector constructor para poder crear y combinar información para crear variables. Sí, porque mira, o sea, como no le vamos a disparar a todas las empresas, ya partimos de que ese es un problema común en todas las compañías, pero al aprovechar nuestro nicho directo, lo que podemos potenciar es el mensaje de que podemos hablar en el mismo lenguaje con nuestros clientes. Mira que hay un caso y es que clientes nuestros que han tratado, que han hecho el proceso de analítica con empresas de consultoría, tienen un problema número uno y es que le tienen que explicar a la empresa qué es un inmueble, qué es un plan de pagos, qué es cuota inicial, qué es escrituración. Entonces, cuando el área o la empresa dice, yo es que yo quiero mirar cuál es la tasa del cumplimiento de mis trámites para ver la efectividad que tengo en la escrituración. Eso es arameo para un experto en datos que solo hace datos de manera genérica. Que es lo mismo que si nosotros nos sentamos a trabajar con, no sé, con una compañía que haga zapatos. Miércoles, momento, porque es que esa línea de producción es muy distinta a la que nosotros conocemos. Al final son números, divisiones, consolide información, haga base de datos, visualice, pero no nos podemos comunicar tan fácil con este tipo de clientes. Entonces, con los constructores sí tenemos la ventaja de que estamos conociendo la realidad del negocio y que nosotros incluso a través de nuestras otras herramientas hemos hecho parte de la operación con nuestro ERP y demás cosas. Conocemos la operación, conocemos el tipo de información y conocemos el potencial que puede llegar a tener esos datos. Entonces es más fácil y más rápido que nosotros lleguemos a sugerir principalmente el tema de diseñar los data mart para un cliente, diseñar la bodega de datos. Los indicadores, los tableros, los gráficos son un resultado final, pero no son nuestro principal objetivo. Ese es el objetivo del cliente.
Nuestro objetivo es poder entregarle al cliente la información organizada y mantenérsela organizada para que el cliente se ponga como techo su creatividad para crear indicadores, tableros, todo eso, sin preocuparse por el inconveniente técnico y el desafío técnico que implica conectarse a 10 programas distintos, que este es con base de datos y que este es un archivo de Excel y que este es no sé qué, y que se actualiza todos los días a la 1 de la mañana y que son 50 millones de datos y entonces no acaba nunca. No, que toda esa parte técnica la hacemos nosotros desde Herpro con nuestro servicio de Datamax para que el cliente al final disponga de una bodega de datos actualizada y la posibilidad de crear sus tableros. Ahora bien, que el cliente dice, a mí me gustaría que me hicieran mis tableros. Perfecto. También le hacemos los tableros. Los tableros tienen un cobro puntual por desarrollo de cada tablero, pero nosotros igual les damos las capacitaciones en el entorno de creación para que los hagan. Pero aquí hay un tema súper clave, Mari y Lauris, y es eso traducido un poquito en un lenguaje mucho más hacia el cliente, es como decirle al gerente, yo le voy a cumplir su sueño. ¿Usted quiere gestionar su empresa mejor? ¿Qué se estaba soñando usted? Me estaba soñando ver estos indicadores, yo le digo, yo soy capaz de hacérselo. No porque yo pinte bonito como un Power BI o como un Tableau o como cualquier otro, no, es porque yo a partir del sueño que usted tiene, de la forma en la que usted se sueña gestionar esta compañía, yo he hecho de aquí para atrás para poder crear eso. Pero además yo tengo el expertise para decirle cómo cumplimos ese sueño, ¿cierto? Correcto. Eso es súper clave. Esa es la empatía que necesitamos generar con el cliente, de decirle, usted tiene un sueño y yo tengo la forma de hacerlo, realidad. Y además tengo el conocimiento para poder nutrir ese sueño, ¿cierto? Eso es un ítem súper clave, un insight muy clave acá. Y lo otro es, eh, no sé, si te cojo aquí a mansalva, pero digamos, si uno dijera 5 cosas que usted tiene que cumplir, o sea, o que 5 cosas tiene usted para estar preparado para un producto como Datamax. O sea, si su empresa ya tiene una cultura organizacional enfocada a los datos o tiene el sueño de hacerlo, si ya tiene información, si ya tiene algún sistema, no sé, dinos como 5 cosas que tú dirías, no sé si has visto que estamos trabajando en un diagnóstico súper detallado de Ingemax para saber qué tan preparado está el cliente y si se puede o no se puede hacer la implementación. ¿Qué Sí, sería eso en Datamax? Pero muy resumido, o sea, ¿qué cosas debería estar lista en una empresa como para que uno le dijera, si usted tiene esto, esto y esto y esto, usted está listo para Datamax? vale. Yo creo que 5 son muchos requisitos para eso. Realmente el requisito principal que tiene que tener una empresa, que tiene que tener chequeado, es tener datos digitalmente estructurados, o sea, información digital. Porque, bueno, si tiene hojas impresas está más complicado el asunto. Pero de Excel hacia arriba ya no sirve. O sea, que tenga información, que cuente con información de su operación, esa es la base para poder empezar a hacer analítica. Y como un requisito adicional es que tenga, si, o sea, si hoy no la tiene, por lo menos la disposición a que esa información esté correctamente diligenciada. Porque si la información de base es muy mala, el resultado va a ser muy malo. O sea, no voy a poder medir la efectividad de una fuente de ventas si resulta que los asesores no le ponen la fuente de ventas a todos los leads. Pues muy complicado. O la mitad de los leads que llegan sin fuente. Miércoles, ¿y cómo sé cuál es la efectividad de la fuente? Entonces, yo le puedo poner analítica por encima, pero si mis datos no están bien, o no están limpios, o no están bien digitados, pues se complica. Y en Entonces, eso no apoyamos nosotros. no podemos ir, porque ya es llegar a la base de operación. Reconstruir la historia. Y llegar a la base de la operación, tocar allá eso es una cosa que la misma empresa, a través de su transformación digital, ¿cierto? Puede impactar y decir, no, miércoles, es que para que los indicadores estén, los asesores tienen que digitar estos y estos datos sí o sí. Ah, bueno, y lo hacen. Y ya la cultura de la empresa en ese diligenciamiento de datos está. Pero que la empresa tenga información digital disponible y tenga esa disposición a
tener siempre una mejor calidad en sus datos son los dos requisitos básicos para poder empezar a hacer analítica. Ahí podría haber no un requisito, sino más que una necesidad, y es si la empresa tiene la necesidad de crecer, pues que la mayoría van a decir que sí, pareciera muy obvio, pero hay compañías que con su operación y con su tamaño están bien. Lo que pasa es que cuando una compañía tiene como propósito crecer, hay que transformarse, porque las mismas cosas que nos llevaron de 0 a 10 no son las mismas que nos llevan de 10 a 100, y cuando estamos en 100 no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que vamos a ganar 1000. Cada vez que damos un salto tenemos que crecer y crecer todos, crecer perfiles de trabajo, escalar como equipo, como organización, escalar los procesos. Entonces, ahí es donde la información pues apoya mucho a eso. Entonces, una empresa que quiera crecer debe tener su información orquestada y lista para la analítica. O sea, ganas de crecer y información digitalmente disponible y una disposición para siempre tener la información de calidad, mejor dicho. Con esos dos básicos, eh, una empresa puede empezar a pensar en analítica, Y en realmente. términos de constructoras, ¿hay algo especial como que uno diga que manejes la obra así o que tengas información de la obra o que tengas conectado esto con esto? No hay nada especial en términos de constructoras, No, ¿no? Ok. no porque la realidad es que cada empresa pues maneja su operación de maneras diferentes. Y desde que tengan la información disponible, se puede sacar de ahí cosas. Sí, Y hay cosas puntuales de las constructoras que tú digas, "Oh, pucha, es un drama para la constructora". O sea, yo sé que conectar la obra con la parte administrativa es un drama, pero algo que uno diga, es que es un drama que manejen en Excel tal cosita, ¿me entiendes? Como que en MAFP tenemos súper claro de, es que si lo maneja en Excel, cualquier variable adicional que quiera agregar al análisis, se tiene que sentar 15 días a mirar cómo lo hace. ¿Hay algo muy puntual que le pase a las constructoras que tú digas, no, manejan en Excel o en hojas impresas? A mí me tocó que cuando Jerónimo trabajaba en Berlín, cada negocio era una hoja impresa, era una carpetica por cliente. No tenían sí. mucha información digitalizada. Eh, el tipo de cosas que se complican haciéndolas con Excel es análisis histórico, por ejemplo. Eso es muy difícil de hacer en Excel por el volumen de datos. La frecuencia, la pertinencia con la que tienes los datos, o sea, la rapidez. Tú necesitas saber cómo está en un esquema tradicional de una compañía. Tienes yo les voy a mostrar un ejemplo. Esto que les voy a mostrar no lo podemos sacar de cara a los terceros porque esto es confidencial de nuestros clientes. Entonces dejo la aclaración acá y esto. Ya les muestro esto de un ejercicio que hicimos de por qué se complica más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, les comparto. ¿Me confirman, porfa? Bueno, resulta que uno de nuestros clientes que tiene Iron generaba una serie de PDFs y de reportes que tenía que descargar la información del software de gestión comercial y hacer cosas para hacer una perfilación de los clientes, ¿sí? Para entender de dónde llega el cliente y cómo es la edad de los clientes. Pero el tema es que esto lo tenía que hacer alguien a mano, descargue la información, y este PDF que estamos viendo pues tiene un corte. O sea, la persona lo hizo comenzando el mes y lo hará el siguiente comenzando el siguiente mes. Pero lo cierto es que la información se está generando todos los días. Entonces, lo que nosotros hicimos es hacer una equivalencia, por ejemplo, del perfil de los clientes
en donde vamos a tener la misma información que estaban teniendo ellos allá, por ejemplo, este de la edad, pero este de la edad, con que simplemente estén registrando los leads y los datos, ya estamos viéndolo todo el tiempo. Y lo vemos por proyecto y puedo filtrar acá por estado y puedo entender la distribución por fuente y voy a decir, bueno, solo quiero ver lo que está pasando por Facebook, por feria, por no sé qué, por el acá y listo, y filtro. Y es ese mismo reporte que están haciendo ellos y que preparan para una junta cada mes, pero lo puedo consultar a cualquier momento del día con la información actualizada a las 12 de la noche del día anterior. Entonces, esa es la posibilidad de verlo actualizado. Si tú tienes, si la labor de analítica se puede hacer en Excel, se puede, pero el tiempo dedicado a la operación es altísimo y no puedes hacer nada con la presentación en PDF una vez generada. Y otra, por ejemplo, que teníamos con este cliente teníamos esta presentación, que es el comité comercial, que lo hacían cada mes. Entonces, mira, por ejemplo, acá ya está actualizado directamente a la información que está de cuál es el presupuesto de ventas, cuál es el valor total de ventas que llevan en el último año, cuál es el cumplimiento del presupuesto y pueden filtrar solo por un proyecto, todo, digamos, en Allegro, cómo es el cumplimiento en Allegro. Este es el cumplimiento en Allegro. Yo Y tengo otra pregunta aquí y es, aquí hay un nivel muy alto de personalización en términos de data, o sea, como que alguien te diga, no sé, de pronto las constructoras funcionan un poco más estandarizadas, pero puede que haya empresas que digan, no, es que yo no veo la información por producto, sino por área, o por etapa del proceso y no por producto. No tengo ni idea, pues me entiendes, como que a veces las empresas tienen gerente por producto, o gerente por canal, o gerente por tipo de cliente. Ese tipo de cosas también pasan mucho en Datamax, o sea, que hay una personalización donde dicen, no, 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 pero es que yo no mido así, yo tengo es por regionales o algo así. sí, tal cual. O sea, nosotros tenemos es el sistema y la plataforma para hacer ese alistamiento de datos, para que se pueda generar analítica sobre esos datos, pero el contenido es netamente asociado a las necesidades del cliente. O sea, esto que estamos viendo acá en pantalla es una presentación de un cliente. O sea, esto es un caso real. Yo les voy a mostrar como el equivalente acá, pero es que esta presentación no la veo. Segundo, ya miramos. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, te digo, perfecto. ¿Qué es que se trabó esto? Madre? Un segundito. Como para hacer un equivalente en que este ejercicio me parece chévere. A ver. Mariana, tú también puedes preguntar cuando quieras, pues la que quiera intervenir y preguntar, bienvenido. Piensen mucho como en los formatos que queremos crear y poder hacerle preguntas a David muy puntuales sobre eso. Juli, bueno, pues David, básicamente, o sea, lo que nosotros queremos es que esto se pueda mostrar de una manera muy dinámica, porque si bien obviamente habla mucho de datos, ¿cierto? Nosotros queremos que la comunicación sea un poco más simple para que los gerentes y quienes influyen en esto lo entiendan. Uno de los puntos que me parece importante es saber por qué contratar Datamax, o sea, qué beneficios puede traer a la empresa, aparte pues de lo que ya están diciendo, pero por qué Datamax y no los demás. O sea, Datamax es único en Colombia. O sea, como hablar de ese tema de dónde nace como esta necesidad y cuáles son como las integraciones que tiene, si es único en Colombia
cuáles pueden ser los competidores, pero por qué Datamax se diferencia de eso y por qué contratar el servicio de Datamax y no Independiente BI, Independiente una empresa prestadora de servicios de estos que integran pues todo para poder sacar los reportes y demás. En el proceso, supongamos que tú dices de la recolección pues de estos datos, cuáles pueden ser como las mayores dificultades a pesar, además pues de tener todo desorganizado. Normalmente las empresas pues tienen todo súper desorganizado, pero ¿qué otras dificultades se les ha presentado? ¿Cuáles casos en específico pueden ser como los más destacados? Vale. ¿Por qué Datamax en ese caso? Pues básicamente, ¿por qué no otro? Si arrancamos puntualmente otro como servicio y producto, podemos ver que por lo menos en Colombia no hay. El más parecido que conseguiste tú, Juliana, que me parece increíble lo parecido que es en el concepto, es el de Click Data. Ese sí es muy parecido realmente nuestra propuesta de valor a la de ellos. Es muy, 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 muy similar. Pero en Colombia no hay. Si una compañía quiere hacer esto por cuenta propia, tiene que acudir a una compañía consultora en analítica a la que le tiene que echar el carretazo de qué información maneja, de cuáles son sus fuentes. Esta compañía le va a hacer un montaje, pero no le va a hacer mantenimiento a ese montaje. No le va a administrar la infraestructura. Le va a solucionar un tema puntual porque es una consultoría y es una cosa puntual. Pero en el largo plazo, no se soluciona o no se atiende de fondo el problema estructural de la analítica que tiene una empresa, porque no es algo que se pueda escalar con una simple subcontratación para un tema puntual. Si tu problema fuera realmente solo quiero hacer un tablero que demuestre el total de las ventas y no sé qué aquí, y la información de ventas las tengo en este programa y no quiero hacer absolutamente nunca nada más, pues te va bien con una compañía de estas, que le explicas en dónde está la base de datos, te da unas opciones de visualizador, dice yo quiero pagar por Power BI, listo, te lo conecta con Power BI y ya. Pero entonces hace sentido tener Datamax porque como servicio está incluido el mantenimiento y el conocimiento en infraestructura de primer nivel. Y en ese tipo, yo aquí quiero ser muy claro con eso, porque normalmente nosotros, pues no sé, la misma cultura colombiana tiende a ser así como que uno tiende a ser muy bajo perfil. Pero la realidad sea dicha y es que nosotros dentro de Herpro tenemos un nivel de infraestructura muy superior al de muchas compañías de tecnología. Y en esto, cuando nosotros hemos tenido reuniones con compañías del nivel, por ejemplo, de Davivienda, que es 100 Cuadras o el Grupo Bolívar, hemos sido nosotros quienes definimos la arquitectura de los despliegues que vamos a hacer. Para todo el tema de Datamax, yo tuve una reunión con un arquitecto de Google, un japonés, porque teníamos que validar unos esquemas de seguridad. Y el hombre nos dijo, listo, así como lo están haciendo, está perfecto. Agréguenle aquí este tema de Google que es nuevo y están al otro lado. Por eso estamos en pro ahorita de hacer las certificaciones de Google. ¿A qué quiero llegar con esto? Para una compañía constructora o de cualquier tipo que no tenga un target tecnológico o un objetivo tecnológico, va a ser muy difícil poder construir una infraestructura como la que nosotros le podemos ofrecer a una mini fracción del precio. Porque, por ejemplo, y esto es muy real, ¿qué necesitaría una empresa para montar esto si lo quiere hacer de largo plazo? Ahorita estaba reunido con Apiros, que ellos llevan ya tal vez 3 años haciendo el ejercicio. Han contratado a 2 compañías consultoras de analítica, contrataron científicos de datos in-house y tienen infraestructura de bases de datos también contratada por ellos, y eso tiene unos valores mensuales extremadamente altos. Cuando nosotros empezamos con Prodesa, también que es un cliente con el que estamos haciendo ahorita, Prodesa también tiene muchos proveedores de tecnología y ellos pagan por infraestructura y todo eso, pero saben que no querían meterse en la contratación porque contratar un científico de datos es algo que por barato que se consiga arranca en 10 millones de pesos. Ese es ahí arranca. Y súmele a eso toda la administración de lo que implica la infraestructura pues de nivel pro. Lo que nosotros le cobramos a Prodesa es una fracción de sus costos totales. ¿Sí? O sea,
Y lo que nosotros hacemos básicamente es una economía de escala, porque nosotros le podemos dar el servicio a múltiples clientes con el mismo científico de datos. Entonces nosotros podemos ofrecerle a los clientes a una fracción del valor la posibilidad de tener un equipo de muy alto nivel sin tenerse que preocupar por temas de infraestructura ni de seguridad. Las reuniones que hemos tenido últimamente con los equipos de tecnología de las diferentes empresas han sido muy positivas porque en todas nos han dicho, listo, está muy chévere, está clarísimo, está ok. Por ejemplo, en Prodesa tuvimos recientemente una cosa muy positiva y es que en la primera reunión ellos nos dijeron es que tenemos un problema porque nuestra base de datos que tenemos acá con el Datamart de 5 la conectamos con Power BI, pero no nos deja ver los datos. Y los de 5 dicen que todo está bien. Entonces yo miré la tabla, claro, todo está bien, pero el problema que tienen ellos es que cuando se conectan desde Power BI a la base de datos tiene millones de registros y Power BI no te mueve millones de registros conectados a esa base de datos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cogemos esa base de datos, creamos el Datamart y esta bodega de datos en una infraestructura de primer nivel como es la de Google, con una tecnología que se llama Google BigQuery. Y para Google BigQuery, millones de datos no es nada. O sea, como fue la presentación de Galería, que también tiene millones de datos y responde en fracciones de segundo. Entonces, que el cliente por cuenta propia se ponga a cogerlo al Datamart y coger su Excel y subirlo a una bodega de datos que está en Google, que no sé qué, lo puede hacer, pero el costo es muy alto. Entonces, el valor agregado que nosotros ofrecemos con Datamax para una empresa y por qué no otro, es porque nosotros agrupamos la gran mayoría de componentes necesarios para ese proceso a un solo contacto, que somos nosotros. Nos encargamos de hacer toda la parte de intermediación, desde que están los datos planos hasta que los entregamos listos para analítica. Todo ese proceso intermedio lo hacemos nosotros. Conexiones, ETLs, base de datos, administración de servidores, arquitectos de datos. Toda esa parte la hacemos nosotros y el cliente no necesita volverse en un experto en tecnología. Porque una de las cosas que queremos apoyar y que los clientes también están de acuerdo con nosotros, e incluso las áreas de tecnología de nuestros clientes, es que la empresa constructora debe enfocarse es en construcción, porque es que enfocarse en volverse unos expertos en tener analítica de datos, pues muy poquitos pueden hacerlo. ¿Quién lo está haciendo de manera exitosa? Apiros lo está haciendo de manera exitosa. Bolívar más o menos, pero porque ellos pertenecen al grupo Bolívar y tienen otra dimensión y otro alcance. Pero el punto es que son empresas ultra, ultra, ultra top que tienen unos recursos gigantes para poder decir, va a contratar aquí 15 personas para el área analítica de la empresa. Miércoles, pues es que eso solo lo pueden hacer empresas, lo pueden hacer 10 empresas en el país. Pero entonces lo que nosotros queremos es el resto de las 4.500 empresas constructoras que hay en Colombia, les vamos a ofrecer este producto que a una fracción del precio de lo que les costaría tener un equipo de tecnología in-house, van a tener el resultado profesional y con unas prestaciones equivalentes a lo que podría ser un equipo pues, dedicado 100%. Entonces, Una duda. Yo Qué quiero, pena, David. dale. Juli, si quieres habla, no sé. no, yo Porque, solo quería agregarles aquí una cosita miniatura y es para entender un poquito que a nosotros en este producto nos van a comparar con herramientas que son autoservicio. O sea, es que yo compro un software, yo compro un vehículo para visualizar, pero yo no compro nada más. Entonces, todo lo que yo quiera hacer con ese vehículo, lo tengo que saber hacer yo. Por eso es que David insiste mucho en, le toca invertir en el equipo, le toca invertir en la gente, le toca invertir en un equipo que le organice los datos primero, ¿cierto? Porque lo que nos están comparando mucho es autogestión. Y digamos que, por ejemplo, hasta en Click Data he visto que es mucho autogestión, que ellos ofrecen el servicio para que tú lo contrates de consultoría aparte es distinto. Lo mismo, entendí eso, no sé, David, acláranos tú, de Azure. Azure realmente es el consultor de Microsoft para que tú uses Power BI, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante transmitirles al cliente que usted está comprando un visualizador, pero toda la tarea es suya.
Usted no me puede comparar a mí contra un visualizador porque es contra lo que nos van a comparar. Perdón, Mari, sigue. Sí, sí, No, es que lo que, ay, qué pena, yo lo que quería preguntar es que, digamos, David decía que esto lo utilizaban, digamos, más que todo las empresas grandes o que, bueno, que las empresas más pequeñas o medianas no están como interiorizadas en la importancia de la analítica. Entonces, como para, ¿cuál es, o sea, cómo sería el argumento para que las personas que todavía no tienen esa analítica, porque tú dijiste que se dedican es a construir nomás, esos constructores que todavía no tienen como la capacidad o no tienen como como la idea de qué es esto, en cómo se, ¿no están en qué? Pues no llegar a O sea, ¿cuál sería el argumento exacto? ¿Cuál sería el argumento para esas Como empresas algo que todavía no lo son? aspiracional. es que, Exacto. ¿sabes qué es lo que? O sea, de pronto no me hice entender ahorita con el comentario de las empresas grandes que hacen analítica. Lo hacen básicamente porque tienen los recursos para hacerlo por cuenta propia, porque afuera no hay un servicio que lo haga. O sea, es algo que ellos tuvieron que hacer por cuenta propia. Y los constructores pequeños, claro que lo necesitan porque ellos están centrados en construcción y el comentario de que estén centrados en construcción es positivo porque al contrario deberían centrarse solo en eso. O sea, que un constructor mediano no tenga la necesidad de conformar un área de tecnología, porque es que conformar un área de tecnología no se traduce en mejores apartamentos construidos, no directamente. En cambio, esa parte de la tecnología, si la contrata con nosotros, pues le queda solucionado el punto y no tuvo que contratar ingenieros de sistemas, programadores, un líder de equipo. Entonces los grandes lo hacen, pero porque la plata les alcanza. Pero los pequeños y los medianos también lo quieren hacer, solo que para ellos es muy caro hacerlo. Y es ahí donde nosotros ofrecemos una solución a través de economía de escala, en donde les ofrecemos un servicio de altas prestaciones por una fracción del precio, básicamente porque nosotros vamos a compartir nuestro equipo con muchos clientes. Entonces, pero la necesidad de la analítica todos la tienen, pero por un tema de costos no la asumen. Ahora bien, la comparación más directa normalmente que se hace cuando se habla de analítica y eso, pues el ejercicio publicitario que hace Power BI a nivel corporativo muy fuerte. Pero ustedes, por ejemplo, imagínense que ustedes lo deben conocer desde la agencia, muy común utilizar en las agencias el Google Data Studio, que porque uno se conecta con Analytics y con ese tipo de cosas. Pero cuando tú estás en Data Studio, que es un visualizador de datos, tú el Data Studio no lo puedes conectar con un programa puntual con el que tú trabajes en el día a día. Básicamente porque cuando tú le das en añadir fuentes de datos, no sale la manera de conectarte a ese programa. Entonces, ¿te sirve el Data Studio? Sí, pero me tocas tener Google Analytics o YouTube o las fuentes que están compatibles en Data Studio. Entonces, ahora bien, el problema es, ¿y el programa que yo tengo en mi empresa, por qué no sale en ese listado? Yo quiero que salga para hacer los mismos gráficos que hago con Analytics. Bien, me toca transformarlo y hacer un proceso de intermediación en tomar los datos de mi programa, dejarlos en algún lado, así sea en un Google Sheets. Ah, porque es que Data Studio sí se puede conectar con Google Sheets. Entonces, te venden el visualizador, una belleza, Power BI, y sí, pero ¿y cómo lo conectas? Si es que el Power BI no le puedes dar nueva conexión con 5, no se puede. Conectar con MAF, tampoco te da. Entonces, el tema es que se puede conectar con bases de datos y ahí es donde nosotros hacemos ese puente para llevarlo a ese nivel. Entonces, Power BI es el último paso de la visualización. Si hablamos de analítica hasta visualización, es el último paso, pero te queda por fuera el tema de tener los datos listos para llegar a eso. Entonces hay muchos clientes que adquieren Power BI, pero no logran el ejercicio completo porque se dan cuenta que Power BI no les da todo lo que necesitan. Por ejemplo, en un cliente que pues estos procesos y esto que comunico de los clientes es súper confidencial porque nuestros clientes son muy celosos con sus procesos, pero lo cuento para que tengamos el contexto completo, pues porque estamos en este equipo. Prodesa inició su proceso de analítica con Power BI, conectado con el Datamar de 5 y con las otras fuentes de datos, y se dieron cuenta que hay otras fuentes que ellos no van a poder conectar a Power BI. Y se dieron cuenta, de hecho, que la fuente que tienen conectada con Power BI no se puede trabajar en total con Power BI, porque no da, el rendimiento no da.
Y es ahí donde entramos nosotros, les mostramos, hicimos y podemos empezar a trabajar con ellos sin que dejen de usar su Power BI. Si ya les sirve, hágale, continúe. Pero el resto de cosas hagámosla con Datamax porque les vamos a ayudar a consolidar la información. Voy a ponerles un ejemplo. Esta compañía tiene unos datos de unos proyectos que están en su ERP, pero tiene otros datos de los mismos proyectos que no están en ningún programa. No están en ningún programa porque son datos del día a día que los generan las mismas personas de la empresa y los anotan en un Excel. Esa información de ese Excel y la información de 5, ellos hoy hacen una cosa que se llama el panel de control y lo hacen en Excel. ¿Por qué? Porque gran parte de los datos lo tienen en Excel. Cosas como el monto aprobado del crédito. No cabe en contabilidad ese dato, no cabe en 5, no cabe en ningún, cabe en un Excel porque ese dato te lo dio un asesor del banco en un correo electrónico. Entonces, pero ese dato es importante, saber este proyecto cuánto tiene aprobado en crédito. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un proceso intermedio que lee la información de 5 y lee la información de Excel y te permite hacer un tablero en donde pongas cuánto vende que sale de 5 y cuál es el cupo aprobado de crédito que sale del Excel sin tener que hacer nada más. Entonces, eso con Power BI, pues no se puede hacer. Entonces, el tema es que esos pasos previos de alistamiento de datos, de preparación de infraestructura, de procesos de carga y normalización, toda esa fricción, yo le digo así como la fricción que se necesita para hacer analítica, la reducimos nosotros porque nos encargamos de eso. Y entonces, señor cliente, solo muéstrenos en dónde están sus datos y qué quiere ver y de la mitad nos encargamos nosotros. Y entonces creamos esas bases de datos unificadas. Ah, bueno, y este dato viene de 5 y este viene de MAF y este viene de un Excel. Sí, pero yo lo estoy viendo todo en la misma pantalla. ¿Por qué? Pues porque nosotros hicimos la infraestructura para llegar ahí. ¿Lo puede hacer con Power BI? No solamente Power BI, si lo quiere hacer, le toca hacer el montaje, la preparación de datos, que es lo que lleva haciendo Apirus por 3 años. Pero pues estamos hablando de una compañía para la que es muy importante el tema de tecnología y le meten muchísimo dinero. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero al tema de estar como a la vanguardia en esas cosas, que no es el común denominador de las otras compañías, la verdad. O sea, pero sí es muy común que las empresas sientan que no tienen los reportes a la mano. Y aquí hay un tema a tener en cuenta también, de pronto como paréntesis para nuestros programas de gestión, que es Singemax. Con cuidado porque los programas de gestión no tienen como objetivo la analítica de datos. Así que un programa de gestión no tendría por qué tener 50.000 reportes. No, el programa de gestión tiene que tener bien la gestión, tiene que permitir registrar los datos bien. No mostrarme los reportes de todo. No, pues para eso no es. Porque el tema es que el programa de gestión te controla la gestión, la base de la operación. Pero un cliente dice, es que los reportes que tiene Ingemax, a mí me falta un reporte que haga tal cosa. A este cliente le hace falta ese reporte porque ese cliente considera que esas variables son importantes para cómo él controla su negocio, pero no lo mismo piensan los demás. Entonces, por eso es que hace sentido tener un servicio adicional que te permita la creación de visualización de datos de manera estratégica, superando la capa de la operatividad. Y qué mejor que poder tenerlo a la mano sin tener que preocuparnos por todo lo que implica esa capa intermedia de alistamiento de datos, transformación de archivos, coger un Excel, cambiarle columnas. Eso es muy difícil. En las reuniones que hemos tenido, en las que hemos podido conversar con los equipos de tecnología de las empresas, nos ha ido muy bien porque el equipo de tecnología de las empresas entiende este dolor. Y es porque el área de tecnología de una empresa constructora, ¿de qué se encarga? De poner tickets si alguno tiene un ticket en un programa de los que tienen contratados. Ojo que se nos descuadre la red de seguridad, que se nos llegue a descuadrar un usuario, que tocó crearle a alguien una licencia de Microsoft. Pero cuando le dicen, oiga, es que vi una cosa que es de Power BI, averigüe y monte esa vaina en la empresa. Es un proyecto muy grande. Es un proyecto muy grande para esa empresa y es ahí donde nosotros entramos y las compañías de tecnología, de construcción en el área de tecnología, no nos ven como competencia, sino como una oportunidad de quitarse ese problema de encima. Lo que pasa es que ese tema pues no es tan evidente para los directivos, pero el resultado sí es evidente para los directivos.
caso particular que nos ha favorecido el tema de la alianza con Galería, porque a través de Alberto, como Alberto de Galería, se conversa con los dueños de todas las empresas, pues él sí les ha mostrado sus tableros a los dueños de todas las empresas y los dueños de algunas empresas nos dijeron, bueno, yo quiero, ¿qué es eso? Averigüen ustedes adentro qué es eso y por eso fue, por ejemplo, que arrancamos a mirar lo de Prodesa y cerrar Prodesa fue muy rápido porque tuvimos como dos canales, uno, la recomendación de Alberto y otro que llevábamos un proceso con MAF y entonces fue converge y pues y pudimos hacerlo. O con el caso de MAS también, porque ellos tenían como las necesidades de sus reportes y decían que cómo hacían para que Ingemax Gestión Comercial tuviera ese reporte, porque es que ellos tenían que descargar los Excel de gestión comercial y armar un reporte que se llama de comité comercial. Y ahí fue donde se abrió la posibilidad. Entonces, ellos ya no se tienen que preocupar por hacer la conexión de los datos. Y aquí les quiero mostrar esto, un segundito. A ver Oye, acá. David, ¿cuánto tiempo lleva la implementación de Datamax con Prodesa? Semanas, como 3 semanas, No más. no más. ¿Y ya tienen listos tableros de control o cuándo se cierra, digamos, el proceso de implementación? El proceso de implementación es iterativo porque va por fuente de datos, pero ya hay tableros Sí. que estamos conversando con ellos y haciéndolos. ¿Y será que se puede hacer de pronto un acuerdo con Prodesa para ir documentando un poquito como ese proceso de implementación? O sea, la idea es que uno con esos early adopters, pues como ellos, empiece mucho a hacer campañas. Aquí, por ejemplo, como decíamos antes, va a ser muy relevante para nosotros todo lo que tiene que ver con testimonios, todo lo que tiene que ver con acompañamiento, pues como con que el cliente hable, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí sería súper clave que podamos, si en este momento no tenemos más casos de éxito o logos para mostrar de muchos clientes que nos hayan contratado, sí sería chévere de pronto de alguna forma que ellos nos aprueben, pues como tener documentado de pronto el proceso, opiniones, pues obviamente no vamos a Sí. sacar infidencias, pero sería clave. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En este momento lo veo complicado porque todavía estamos comenzando con ellos, muy comenzando, pero yo creo que sí va a haber un ejercicio con ellos muy positivo en el que vamos a poder conversar de hacer eso. O sea, sin duda alguna lo vamos a poder hacer, solo que creo que es muy pronto. Les quería mostrar, por ejemplo, esto que es el cliente más, que ellos nos dijeron, yo quiero llegar a esto porque esto lo sacamos es de Gemax Gestión Comercial. Nos mostraron esta diapositiva, estos reportes y esto lo hacen con cada proyecto. Entonces, para este proyecto, para el siguiente, repiten las mismas gráficas y alguien tiene que cambiarse y hacer esto. Entonces, nosotros fue ahí donde montamos, por ejemplo, el reporte que yo les estaba mostrando ahorita, que tiene los filtros, que tiene todos los mismos datos sacados directamente de gestión comercial, actualizado al día anterior. Es súper ganador porque ya no toca hacerlo manualmente, ¿sí? Es muy chévere por eso. Un gancho que podemos aprovechar ahorita y explotar mucho en las campañas y que hay que hacerlo es, si bien no tenemos muchos clientes ahorita, tenemos un cliente gigante que es Galería. Galería es un cliente de Datamax. Galería maneja millones de datos y tiene 4.500 usuarios. Ninguna constructora va a llegar a tener 4.500 usuarios activos con nosotros. Eso sí, Yo, sí, dale. te quería preguntar, tú haces mucho énfasis en, pues me pareció interesante lo del tema de que, pues realmente para tener un buen equipo o bueno, se entrega la licencia de la herramienta o la plataforma, lo que sea, y ya después de esto, para que lo interpreten y lo puedan manejar, es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el equipo que se destina para esto? O sea, desde GERPRO, ¿quién los acompaña? Porque se sabe que para muchas empresas la parte decisiva, o bueno, a nosotros nos pasa mucho eso, es saber cuál es el respaldo o cuál es como la capacidad que tiene de atención y de solucionar todo el equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los perfiles de quienes atienden? Más o menos en un proyecto, cuántas personas están y sus perfiles. Vale. Acá tenemos
científicos de datos. Ese es como uno de los roles, del rol más clave para este ejercicio. Tenemos desarrolladores de tableros, que eso pues básicamente son programadores, pero orientados en analítica de datos. Tenemos arquitectos de datos, que es básicamente la posibilidad de hacer el diseño de los datamar y todo eso. Y tenemos arquitectos de infraestructura, que es para poder hacer el control de BigQuery, de todo lo que implican los servidores y eso, a nivel técnico. Son como esos roles. Nosotros habíamos hecho un ejercicio con Gustavo de hacer un análisis de cuánto le vale a una empresa razonablemente hacer un montaje del área para ellos, y la inversión está desde los 45 millones mensuales, incluyendo el costo de la herramienta de visualización. Desde los 45 millones hacia adelante, por el tipo de perfiles que tiene que tener para lograr el mismo resultado. Incluyendo almacenamiento, Incluyendo, pues sí, el hardware. la infraestructura y todo eso, sí. Sí. Entonces tenemos los científicos de datos, arquitectos de datos, programadores hacia los tableros, arquitectos de infraestructura, y ya pues los líderes de equipo. Pero David, roles específicos a eso, esos. y tú habías dicho algo ahora que, digamos, va con este tema, dijiste, pues que me imagino que tiene que ver un poco más como con las personas y con la experiencia, que ustedes empezaron a hacer como unas infraestructuras y todo el mundo decía, no, esta es la correcta, ¿cierto? O sea, la que tenían ellos de pronto montada con Power BI no era. La que tenía de pronto, pues no sé si yo estoy viendo una bobada, pero la que tenía Amarillo, pues contratando no me acuerdo, Ahora, a Oracle, por ejemplo, no era. ¿Cómo nosotros demostramos eso? ¿Cómo demostramos que nosotros hacemos las cosas muy bien hechas cuando eso está muy amarrado como a las personas y a las habilidades? O no sé, pues digamos, eso puede ser con reconocimientos o con experiencia, no tengo ni idea. realmente la forma más fácil es con las cifras de los proyectos realizados. Lo que te digo, en eso nos apalancamos mucho en Galería. O sea, nuevamente, Galería utiliza Datamax, maneja millones de datos. O sea, es una empresa que todas las constructoras la conocen porque es de datos. Galería es datos. Y nosotros administramos la informática, la tecnología de Galería. Entonces, para hacer la presentación dinámica, por ejemplo, tenemos procesados millones de datos. La concurrencia de los usuarios de Galería son más de 4.000 usuarios que tiene Galería. Y no tenemos ningún tipo de problema ¿cómo te digo yo? De performance ahí en esa atención. O sea que ese es un comparativo que podemos tener. ¿Qué otros tipos de pruebas? Pues a nivel de datos, eso, de rendimiento, a nivel de carga de usuarios, en esto, lo que te digo, los usuarios de Galería pues superan por mucho la cantidad de usuarios que pueda tener cualquiera de nuestros clientes. O sea, es que estamos hablando que... De empresas de 4.000 personas, no. No, y le estamos hablando de que los 4.500 usuarios de Galería son incluso personas de estas empresas a las que vamos a llegar. Sí, o sea, ese es el asunto. O sea que aquí sería súper chévere de pronto como para demostrar esa mega habilidad que tiene Herpro, que alguien de Galería diga, wow, o sea, fueron capaces de hacer esto, de manejar esto, de ta. Alguien que sea de pronto, no sé si Galería, me imagino que tiene que tener un área también como de sistemas y de expertos, pues como de administrar la información para que ellos digan como, pues como para que ellos den un testimonio diciendo, pues nosotros tenemos 1.000.000 de registros, tenemos millones de registros, tenemos los usuarios, todos están entrando al mismo tiempo y hasta hoy no, pues ha sido perfecta como el montaje
de Datamax para poder llevarle a nuestros clientes un mejor servicio. Sí, porque es que el, en galería particularmente los que manejamos la tecnología pues somos nosotros. Pero yo creo que las personas que sí están en interacción con eso podrían dar un testimonio. Pues Alberto siempre lo ha dado, no sé si valga la pena de pronto conversar con Alberto, pues con alguien más Lo máximo. de galería. Pues con Alberto se puede, pero lo que pasa pues es que Alberto es socio de nosotros. Entonces, no sé, queda Pero no raro. importa porque finalmente, digamos que él entiende perfecto el negocio de galería, ¿me entiendes? Entiende perfecto la importancia de cómo mostrar los datos, la importancia de que se combina, la importancia de la oportunidad, ¿me entiendes? O sea, Sí, él es tu cliente finalmente, si sea un cliente, digamos, no es tan interno, pero digamos es más charro que vuelva y siga siendo Jerónimo el que hable o que seas tú, sino que lo hable galería o lo hable un cliente, un beneficiario de galería, ¿cierto? de Porque acuerdo. es que aquí lo interesante es que Galería lo contrató para todas las constructoras. O sea, Sí, Galería la está pensando para todos sus clientes y eso es uno de los plus que Jerónimo nos ha dicho, nómbrenlo porque la empresa, la constructora que tenga esto va a poder compartir tableros con el cliente final. Y eso también es súper bacán. claro. Claro, 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 correcto. Entonces, puede ser, bueno, de galería podría ser Alberto. Lo que pasa es que las demás personas en galería, bueno, tocaría mirar de pronto con Rodrigo, con Alejandro, de pronto Alejandro, eh, que ellos son pues como que reconocidos en el sector porque pues están en contacto con clientes importantes y eso, podrían ser ellos. Porque a nivel de resto de datos o estadísticas que tú digas, listo, demostremos esto o lo otro. Normalmente en tecnología, cada compañía que hace software tiene, tiene formas distintas de hacer las cosas. Eso sí es, sin que necesariamente una esté mal, ¿cierto? Solo que hay cosas que hablan de cómo se escala. Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando vendieron WhatsApp, cuando compró WhatsApp, Facebook compró WhatsApp, en WhatsApp trabajaban solo 30 personas. 30 personas en una compañía que tenía más de 1.000 millones de usuarios. Y uno dice, miércoles, ¿y cómo hacen? Como que tenemos, por ejemplo, el caso de los bancos, que un amigo mío que trabaja en un banco y me contaba que él estaba en un grupo de trabajo de 10 personas, porque allá en ese banco, en el grupo Aval, tenían una cosa que es el laboratorio digital del grupo Aval, en donde tienen de los desarrolladores por grupos de A10, cada grupo tiene un líder, y tenían 40 grupos. Y yo decía, tienen 400 personas trabajando en tecnología, ¿qué están haciendo? O sea, WhatsApp tenía 30 personas y es WhatsApp. Si en un banco, como que van a ser 400 programadores, no tiene sentido. Pero lo que pasa es que cada uno maneja sus temas como bien lo consideren. Entonces, un poco la comparación se hace difícil. Se hace muy difícil porque no es una relación directa. O sea, uno podría decir, por ejemplo, WhatsApp o alguna compañía así no podría salir a decir, no, es que aquí trabajan más de 15 desarrolladores. Uy, ojo, porque el mundo va a pensar que son muy poquitos. Entonces no es una medida que pueda servir para eso. Lo que sí puede servir son los proyectos realizados, hablar de números así como los que te digo de millones de datos procesados en fracciones de segundo, porque es lo que ocurre con Galería, y miles de usuarios accediendo a esa información de manera centralizada. Eso sí puede ser algo muy, muy relevante que se pueda pues destacar y que es totalmente real. David, te hago una pregunta. Como tú decías, el tema de los tableros, eso lo hacen directamente los clientes, o sea, se les capacita para que ellos puedan crear los tableros. Llegado el caso, si ellos no, o sea, dicen, créemelo en ustedes, eso es un costo extra que se adquiere, ¿verdad? Partiendo de eso, ¿cuáles son como en número los clientes que dicen, o sea, son más los que dicen, yo voy a aprender y delego a alguien, o ellos también dicen, no, háganlo ustedes? ¿Y cuáles son como los tableros
como más populares en el tema de la construcción. Te lo digo porque me imagino alguna pieza que hable sobre, puedes proyectar tus tableros, conocer la data sobre esto en específico, que alguien de una constructora diga, ay, yo necesito eso, ¿cierto? Que se sienta identificado. Sí, mira, pues las empresas grandes, o sea, medianas, no grandes, sí, por ejemplo, Prodesa, Apiros, compañías así de ese estilo, estamos hablando de las compañías top 20, como tienen áreas de tecnología mucho más sólidas, tienden a querer hacerlo por cuenta propia, es decir, enséñeme que yo hago mis tableros. Pero el resto de clientes, o sea, la gran mayoría, no tienen la posibilidad de hacerlo internamente, pero por ejemplo, más, ellos quieren contratar a alguien para que haga esos tableros. Lo que pasa es que no han podido conseguir a alguien porque el presupuesto que tienen no les alcanza para contratar a alguien que haga tableros. Entonces nosotros estamos como yo le decía a Gustavo, bueno, esto puede ser una oportunidad para que nosotros creemos algo así como un paquete de creación de tableros de manera constante y recurrente, que no sea pago puntual, sino que de plano este cliente no quiere hacerlos, entonces démosle una opción adicional en la que nosotros se los hacemos por un valor al mes, pues teniendo en cuenta que no va a poder hacer la contratación o dentro del personal que tiene, no hay el tiempo para que alguien se ponga a aprender. Pero en líneas generales, si una persona, esa es una cosa que nosotros decimos y fue con lo que arrancamos también en Galería y resultó ser, o sea, resultó cumplirse. Si una persona sabe hacer una tabla dinámica en Excel, está lista para aprender a hacer tableros. Solo se necesita eso, ¿sí? Porque ese es el concepto de cruzar los datos y agrupar. Si una persona maneja una tabla, una tabla dinámica en Excel, puede hacer tableros sin ningún problema. O sea, el resto es entender cómo se hace cómo se mueven los botones en el entorno de creación del tablero, pero los conocimientos ya los tiene. O sea, es que el tema es una cosa de variables simétricas y agrupaciones, que es tal cual lo que es hacer una tabla dinámica. Pones una variable acá, pones el tiempo arriba y en cada celda que te sume el valor total de ventas. Listo. Ya, el resto es que esto te lo muestre como una torta, como unas barras, como lo que quieras, pero ya el conocimiento mínimo requerido, pues es eso. Porque la gente aprende muy fácil Power BI y Power BI es lo mismo. O sea, en el concepto de crear las cosas es muy parecido. Entonces, si aprenden Power BI, aprenden el entorno de creación sin problema, porque es que al final la parte compleja la hacemos nosotros, que es alistar los datos. Y crear los tableros lo pueden hacer. No hay una tendencia tan clara más que decirte que las empresas que tienen un área de tecnología fuerte tienen una mayor disposición a hacerlo por cuenta propia. Pero todos requieren acompañamiento. Igual los grandes requieren acompañamiento. O sea, con Proeza estamos haciendo tableros también nosotros y ellos requieren acompañamiento. Bueno, y partiendo de lo que te pregunté de último, ¿cuál es como el tipo de tableros que más buscan los clientes? O sea, ¿qué tipo de data sacan? Lo que más necesitan precisamente en esos casos. Ventas. Ventas es como la temática más común. Ventas y ejecución de costos. Es que se limita mucho a lo que al comienzo de la conversación. Entender macro, cómo son tus ingresos y cómo son tus costos, te da un estado de para dónde vamos. ¿Voy a ganar o no voy a ganar? Y entonces normalmente ventas, tener clara el volumen de ventas, tener claro el comparativo de ventas contra el presupuesto de ventas, tener claro cómo son mis ventas frente al mercado, que eso se hace con Galería y se puede cruzar, pero es muy común hablar de ventas, ritmos de ventas, cartera, entender las fuentes desde las que llegan los prospectos. Es muy común. Lo más común y digamos que el punto de entrada es ventas. Cuando ya ventas está ok, pues pasamos a costos, a desagregar lo que hay en costos, pero ese es como el punto de partida normalmente. Listo. También pues partiendo de lo que Juli envió ahí como en el correo, sino que nosotros ya habíamos charlado como esto, en cuanto a retos, ¿qué es?
que tú has visto que se han dado como en el paso a paso. De pronto, si al momento de implementar hay ciertos datos que necesitan algo, están protegidos o algo, o sea, ¿qué retos se han encontrado? Pues yo entiendo que obviamente llevan poco, pero no sé si se han encontrado como retos en ese transcurso. Claro, el reto más común es la calidad de los datos. Es, por ejemplo, hay algunas columnas de los datos que son interesantes, pero no nos atrevemos a utilizarlas porque sabemos que en la compañía no las diligencian bien. Entonces, como que, bueno, ojalá algún día empiecen una campaña interna para que diligencien si el cliente tiene o no mascotas, porque puede ser relevante. De momento no nos sirve esa variable como un indicador. Entonces, realmente el desafío, un reto evidente es la calidad de los datos, pero no es un bloqueo. Es una oportunidad de mejora. Es un reto que se convierte en una oportunidad de mejora. ¿Por qué no es bloqueo? Puede que sea que nos impida determinar algún indicador hoy, pero es una oportunidad de mejora en la medida en la que el cliente hasta hoy no necesitaba esos datos, pero resulta que de hoy en adelante se dio cuenta que le puede sacar provecho. Entonces ahí viene en donde empieza a transformar el uso de sus herramientas operativas para que le generen información para la capa estratégica. Entonces ese es un reto común, la calidad de los datos. Ok, y el otro, bueno, Julio iba a hablar. No, dale, es que a mí me gustaría mucho, o sea, yo pienso mucho en cómo hoy en día se comunican, digamos, las marcas de tecnología y hay un mundo antes de la tecnología y un mundo después. Por ejemplo, no sé, a mí me fascina la publicidad de Monday, por ejemplo. Monday me encanta porque es el man así súper atareado diciendo, no, se me olvidó, se me pasó tal cosa, tal otra y muestran como al mismo personaje, como si le estuviera hablando a la conciencia y le dijera, ay, ese es mi otro yo antes de tener Monday. Y lo muestran pues así súper arreglado, súper fresco, que le sobra el tiempo. A mí me parece súper importante que nosotros seamos capaces de transmitir un montón de cosas que le pasan a la empresa después de Datamax, no solamente en términos de tablero de control, sino, oiga, es que su equipo, o sea, Power BI, por ejemplo, dice, su equipo va a estar súper empoderado. Su equipo ya no va a ser el pendejo que está todo el mes en Excel haciendo cositas. Su Sí. equipo es el que está tomando decisiones más estratégicas. Usted puede delegarle a su equipo la capacidad de reaccionar. ¿Por qué? Porque tiene información con que reaccionar. A mí me gustaría que tú nos ayudaras un poquito como a dimensionar eso. ¿Cómo es muy, o sea, imagínatelo muy conversadito? Pues como decía yo, haz de cuenta que estás en una reunión y le estás contando a un amigo tuyo, no, usted no sabe lo que cambia la gente, lo que cambian los procesos, lo que cambian las juntas directivas, lo efectivas que son las juntas directivas, porque ahora ya no es conversemos sobre proyectos, sino aquí tenemos un número, este número está mal, este número está así, ta, ta, ta. No sé, cuéntanos un poquito. Yo sé que no hay un cliente súper finalizado, pero cuéntanos un poquito cómo le dirías tú a un gerente, es que la vida de su empresa va a cambiar después de Datamax. Bueno, la reacción natural que tienen los clientes o que tienen, por ejemplo, los directivos de las empresas cuando Alberto les ha mostrado la presentación dinámica es yo quiero eso con la información de mi empresa. Pero pues es como la primera sensación de yo quiero ver la información de mi empresa en un solo lugar. ¿Sí? Y entonces esto sí es, hay un mensaje aquí clave a transmitir y es la responsabilidad de centralizar la información no es de los programas de la capa operativa. Esto no se soluciona cambiando el ERP. Eso te soluciona temas operativos. Contabilidad más fácil, todo eso, pero no te soluciona consolidar la información. De pronto, si tenemos la premisa de que Ingemax consolida información, debemos no trabajarle a eso porque es una mentira gigante. No es el objetivo de Ingemax.
ni de ningún ERP. Entonces, realmente, después de Datamax va a tener información realmente consolidada, porque va a leer las fuentes de datos de las que tenga en su compañía. O sea, información verdaderamente consolidada e incluso cruzada. ¿Cómo cruzada? Lo que hablábamos ahorita del CAC, el cálculo del costo por cliente. Eso no se puede hacer automáticamente en el programa de gestión comercial, ni se puede hacer automáticamente en el programa de contabilidad. Te toca estar encima de los dos datos. Lo puedes hacer en Excel, pero la desventaja es que si lo haces sin Datamax, no lo tienes actualizado. Entonces tienes información consolidada, pero la tienes actualizada. Disponible al final. La tienes disponible con la misma operación de la compañía. Es decir, que la analítica, los reportes, los tableros, las presentaciones que sirvan para una junta van a ser el resultado de que la empresa simplemente opere. Y esto es una cosa, una ventaja gigante que tiene Datamax, y es que la implementación no interrumpe la empresa. La gente ni se entera. O sea, las personas que están diligenciando los datos en obra no se enteran. El asesor comercial que está registrando la venta no se entera. Solo que dentro de un mes, cuando entre a una nueva plataforma que le van a mostrar, ahora tiene unos reportes que nunca había visto con toda la información que registra día a día. Pero la implementación es transparente en la medida en la que no tocamos la capa operativa. Así que son implementaciones muy limpias, que es, por ejemplo, difícil con Ingemax. Con Ingemax la empresa tiene que parar y tiene que hacerlo, no hay de otra manera. O sea, es una de las vainas difíciles del ERP, pero con Datamax no pasa. O sea, el cliente puede montarse y la implementación no lo hace parar nunca. ¿Por qué? Porque está una capa por encima de la operación. Entonces, con Datamax tenemos información realmente consolidada a tiempo, de verdad. Es que yo sé que estas premisas son propias de los ERPs, pero es que en los ERPs no se logra. No lo logramos con el nuestro, no lo logramos con 5, no lo logran con Oracle, no lo logran con SAP, con ninguno, porque es que se necesita esa capa por encima, porque justamente si uno compra SAP, SAP tiene el SAP BI, y si tú compras Oracle, Oracle tiene su herramienta para hacer BI, y si compras Microsoft Dynamics, Microsoft tiene Power BI. Entonces, incluso ERPs de ese nivel no te ofrecen la capa de la analítica porque no es el core de un ERP. Entonces, con Datamax tienes la consolidación de la información, la actualización automatizada de los datos, sin preocuparse por la infraestructura ni por la capa técnica que eso requiere. Adicionalmente a eso, a ver, otra cosa que podemos decir ahí es que dejamos de depender en Datamax montando, por ejemplo, esto que les mostré ahorita de esta empresa, pues es que dejamos de depender de la persona que hace el reporte. ¿Sí? Ahorramos tiempo de maquetación de reportes. Ahorramos tiempo de construcción de informes. El informe se construye una vez y con el hecho de que los datos se tramiten todos los días, el informe nos va a estar mostrando los datos todos los días. Entonces, esta persona que hacía el informe del comité comercial y que se gastaba 6 horas cada mes descargando los archivos, pues ya no lo va a hacer. Es decir, la empresa gana en recurso humano, libera tiempo de creación de informes y de hecho los informes que quedan en Datamax pues tienen la ventaja es que son dinámicos. Los informes que se crean en PowerPoint con Excel pues van a quedar estáticos a menos que le solicitemos a la persona que lo hizo que le haga un cambio y lo filtre y le agregue otro proyecto o alguna cosa. ¿Cierto? Eso pues las ventajas evidentes que son Excel. Ahí nosotros podemos apegarnos a muchas de las ventajas que también ofrece Power BI, sin duda alguna, en ese punto. Pero si nos vamos a comparar directamente con Power BI, vale la pena aclarar que es que no son competidores. ¿Por qué no son competidores? Supongamos en Prodesa utilizan Power BI o por ejemplo en Apiros utilizan Power BI y ahorita estamos en un proceso con ellos de implementar Datamax para que sigan utilizando Power BI. Porque es que los datos hay que leerlos, hay que consolidarlos, tenerlos listos en la bodega de datos
nosotros ofrecemos la posibilidad de que lo hagan con nuestro visualizador. Pero la empresa dice, uy, pero ¿y yo no puedo utilizar Power BI que ya compré 200 licencias? Hágale. Conéctese a la bodega de datos de nosotros desde Power BI, porque es que nuestro negocio no es el visualizador, sino la capa para llegar al visualizador. Que claro, te damos un visualizador que realmente viene siendo como una cortesía, porque no te estamos cobrando lo que vale. Y en líneas generales, haciendo una comparación que hicimos con Gustavo, pagar por Datamax es parecido a pagar solo por el visualizador. O sea, digamos en el caso de Prodesa, pagar por el Power BI para 150 personas, que es la licencia que tenemos con Datamax, eso vale, Power BI cuesta como $7 al mes por usuario visualizador. Son como $1,000, $1,050, por ejemplo, solo por la visualización. Pero aparte tienes que tener usuarios de creación, de administración, de todo eso. Y ahora la base de datos y cuánto vale almacenarla y quién la mantiene y quién te carga la información ahí. Entonces, Datamax, si lo comparamos directo contra Power BI, creo que no estamos transmitiendo el mensaje adecuado porque es que Power BI haría competencia en visualización, pero los pasos previos, Power BI no los tiene. Tienes que hacer una cosa que se llama la preparación de datos, que en Power BI la tienes si compras el Power BI Enterprise. Pero la tienes es que el sistema te da las herramientas, pero alguien tiene que sentarse a decir, bueno, yo me conecto a MAF por esta dirección y a esto me devuelve estos datos, entonces estos los voy a guardar en esta base de datos, pero no te hace nada automáticamente. Que eso es, por ejemplo, lo que están haciendo en nuestros clientes como Apiros o con Concreto. Con Concreto también tiene un área de analítica, pero pues que es que Concreto son unos gigantes. Entonces ellos hacen esa analítica propia y ellos lo hacen con Power BI, pero tienen un montón de herramientas, bases de datos, cosas, porque nos hemos reunido con el área de tecnología de ellos, que son todos unos bacanes. Y tienen un despliegue de raco de gente para lograr esos pasos previos. Entonces, vale mucho la pena en ese proceso de formación y de comunicación que tú decías, esa educación, hacerle caer al cliente en cuenta que para poder llegar a la visualización, tiene que tener los datos listos y que normalmente no van a estar listos. Y que alistarlos es un tema de tecnología, de complicaciones de infraestructura tecnológica. Y es ahí en donde nosotros entramos. De alguna manera decir, utilice Tableau, Power BI, Data Studio, Click, la herramienta que quiera, tiene que alistar los datos. Y es ahí en donde está lo difícil. Entonces, yo pienso que puede ser darle mucha fuerza a esos pasos previos y a nivel de argumentos tienes la información verdaderamente consolidada, actualizada y sin la preocupación de tener que administrar bases de datos ni administrar una infraestructura, porque eso lo cubrimos nosotros. Adicionalmente, cuando hayan inquietudes a través de este servicio, van a poder hacerlas como parte del acompañamiento. Es decir, estoy haciendo un tablero, pero no sé cómo cruzar las ventas con el valor de las campañas publicitarias de contabilidad y aquí tengo los dos datos. Ah, claro, sí, señor, esto lo hace de esta y esta manera. Un servicio de acompañamiento. Si fuera con una consultoría puntual, ya se hizo el tablero y chao. Entonces, por eso hace sentido tener un servicio que nosotros queremos tener como esa relación de largo plazo con el cliente. Nosotros le cobramos a los clientes por fuente de datos, una tarifa básica por el sistema y la tarifa va Por el incrementando conector. de a poquitos por cada fuente de datos que ellos manejan. ¿Por qué cobramos por una fuente de datos? Porque hay que hacer esa configuración especial de cómo nos conectamos y porque hay que hacer el mantenimiento que incluye el almacenamiento de los datos de esa fuente y futuros cambios de la fuente. Supongamos que nos conectamos a una fuente de datos especial, un CRM que tenga el cliente especial. Y nos conectamos a través de un API que tiene ese CRM. Lo cobramos de manera recurrente porque si mañana nos dice el cliente, oigan, imagínense que mi CRM lanzó una nueva funcionalidad y ahora estamos recolectando X y Y datos. ¿Los podemos incluir en los reportes? Claro, sí, señor. Miremos si los APIs la tienen expuesta. Nos conectamos. O sea, ya que tenemos la conexión,
Solo es agregar el nuevo campo y estamos al otro lado. Entonces, es por eso que tiene un sentido como un valor recurrente en el tiempo, porque está presente la capa de mantenimiento de esa fuente de datos. Lo que le da la tranquilidad al cliente que puede seguir fresco de que no tiene que contratar su área de tecnología con esos problemas, porque mientras que nos tenga nosotros como aliados, podemos nosotros encargarnos de eso. Que no es un tema tan complicado, pero si el cliente quisiera hacerlo por cuenta propia, le toca por lo menos contratar a una persona. Pero es que al cliente le pasan ese tipo de cosas una vez al mes o 2 veces al mes. Entonces, pues tener una persona solo para eso es muy caro. Mientras nosotros tenemos nuestro equipo y atendemos a varios clientes, o pues esa es la idea que tenemos, pues vamos a poder tener una economía de escala, de ofrecerles un buen servicio, pues a una fracción del costo. Sí, como tener un outsourcing ahí de BI, pues como de soporte de BI. Lauris, ¿te ibas a preguntar algo puntual? Yo sí tengo No, varias Juli, preguntas. Hay un tema aquí, David, que necesitamos comunicar muy bien, perdón, no sé si ya lo hablaron, porque le dije yo a Lauris, pero aquí cuando tú dices que nosotros vamos a tener como el almacenamiento de esos datamart, pues, y vamos a tener los datos aquí, a muchas empresas les da miedo, ¿cierto? Como sacar la información porque dicen, bueno, pues estos son galería, estos manejan solo construcción, entonces pues le van a poder mostrar toda mi información a todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo manejamos eso para dar como un parte de tranquilidad a la gente? Vale. Una vez tuve una reunión con un cliente, un posible cliente que estaba en la posición de yo quiero tener el programa en mis servidores. Yo le dije, no es posible porque si lo tenemos en sus servidores no le podemos garantizar el rendimiento. Pero si están en los suyos, ¿cómo me garantiza que la información es mía? Dijo el hombre. Le dijimos, pues mire, no nos queda otra sino la tendencia y la actualidad es que los sistemas de información utilicen infraestructura como servicio. Entonces, eso es IaaS, Infrastructura as a Service, porque es la manera en la que se puede dar respaldo y seguridad. ¿Por qué los bancos están pasando a IaaS? Por seguridad y por posibilidades de escalar. Claro, yo sé que ahorita en esa transición, hay, digamos, a Bancolombia le ha costado muchísimo porque de vez en cuando se cae, pero ellos estaban en una infraestructura más local y ahora están en Amazon. La vivienda también se pasó a Google. Estamos nosotros diciendo que empresas con información así de sensible utilizan IaaS, proveedores de infraestructura como servicio. Por ejemplo, Netflix. Netflix utiliza Amazon para guardar sus películas. Entonces, el tema ahí es que nosotros queremos ofrecer herramientas de primer nivel y eso lo logramos a través de proveedores de primer nivel. Y la capa de seguridad que nos ofrecen estos proveedores, pues queda el respaldo de que, por ejemplo, Google cumple todas las políticas y todos los estándares ISO y de seguridad que piden las diferentes organizaciones a nivel mundial, porque ellos tienen que cumplir cosas para Estados Unidos, para Europa y así cosas de ese estilo. O sea, llega a tal punto, por ejemplo, acá en Francia. Acá en Francia, las empresas no les gusta tener su información fuera de Francia. Entonces, Google tiene unos data centers aquí en Francia para los franceses, porque es lo mismo, pero están acá en Francia. Entonces, se adaptan a esa necesidad. Nosotros en Colombia todavía no tenemos esa restricción. En Colombia se tiene esa No, pues restricción es que para en Colombia los confiamos en los otros gobiernos antes que en el nuestro. y la restricción es el sector salud. Lo único que tú no puedes tener por fuera del país digitalmente es información de la salud. O sea, si tú tienes un programa para manejar, no sé, historias clínicas, ese tiene que estar en un servidor colombiano y si no, no lo puedes hacer. Pero de resto, todo puede estar externo. Entonces, ¿a qué voy con el tema de la infraestructura? Dijo el señor en esa reunión,
citando una noticia por allá de que habían hackeado no sé qué cosas. Entonces yo le dije, pues la verdad es que nosotros llegamos a cumplir los estándares de seguridad propuestos por un elemento, por una entidad, por que se llama, te lo voy a escribir por el chat acá pronto para que ustedes lo tengan presente, que se llama UASP. Ya les mando por aquí OWASP. OWASP. Que es el Open Web Application Security Project. Y es como a nivel mundial las recomendaciones y los postulados que se deben cumplir para ofrecer un servicio en Internet. Y todas las herramientas que nosotros utilizamos para construir nuestros servicios cumplen OWASP. Por lo tanto, nuestros productos cumplen OWASP. Entonces, eso es de seguridad perimetral, de seguridad contra terceros. Ahora de seguridad puntual con los clientes. Nosotros tenemos la infraestructura separada en algo que se llaman contenedores y bases de datos independientes. Entonces, cada cliente tiene su contenedor, que es como su espacio, y su base de datos. Eso hace que pues, las bases de datos de nuestros clientes no sean, digamos, cruzables o, bueno, fácilmente de mezclar. Eso no pasa. Pero ya a nivel de qué hagan con mi información, desafortunadamente no queda ahí sino la confianza contractual. No hay de otra. Porque como nosotros la tenemos que administrar en nuestra infraestructura, entonces este señor de la reunión decía, es que el ERP que yo tengo ahorita ya no me van a dar más soporte porque la empresa me está obligando a pasarme a la versión web y la versión web no me la instalan acá. Y yo no quiero eso. Entonces yo le dije, pues grave porque nosotros tampoco lo vamos a hacer. O sea, nosotros no podemos instalarle el programa en su servidor. Eso sí, no, eso no va a ocurrir. Entonces no, lo siento, pero no vas a ser nuestro cliente en esta oportunidad. Y entonces, Prodesa, por ejemplo, tiene una compañía de consultoría en seguridad informática muy exigente. Nosotros tuvimos varias reuniones con ellos para que aceptaran que íbamos a alojar información de ellos afuera y todo ok. O sea, la compañía de seguridad informática dio el visto bueno para eso y pues estamos trabajando con ellos. O sea, lo que les digo, el tema de OWASP, el tema de que utilizamos infraestructura como servicio de primer nivel, en este caso la de Google, y nos apegamos a los esquemas de seguridad propuestos también por ellos. Google tiene un programa muy interesante, esto como tip ahí en el aire, y es que ellos año a año, ellos comenzaron con la siguiente publicación hace unos años. Le damos $100,000 al que sea capaz de romper nuestro esquema de seguridad. Nadie pudo. Al siguiente año, les damos $1,000,000 al que pueda romper nuestro esquema de seguridad. Subió. Ahora $10,000,000 y ya va en $100,000,000. Entonces ellos lo utilizan es más como pues el que lo logre, que nos cuente cómo lo hizo y ya. Claro, hay hackeos en las empresas grandes. Recientemente hackearon Uber, pero la forma en la que hackearon Uber fue totalmente distinta. O sea, eso fue, no hackearon la infraestructura de Uber, le hackearon las cuentas de usuario, la clave, alguien la dejó expuesta, pero eso es otro tipo de problemas. Pero como tal, la seguridad de la infraestructura es muy buena en Google, es muy buena en Amazon, es muy buena en Azure de Microsoft, pues a tal punto que los bancos y los gobiernos ponen su información ahí. Entonces, por ese lado, pues nos acogemos a ese mismo esquema. Y a nivel de qué hacemos con los datos, no nos queda sino la confianza contractual de que tenemos un contrato de confidencialidad en el que queda claro que la información es del cliente. Estás en Bueno, silencio. Allá. yo tengo una última pregunta, pero igual pues necesitamos como unos minuticos para que Lauris y Mariana te dirijan un poquito qué estamos esperando del video. No sé Juli, si tenemos yo creo tiempo. que ese video, yo no sé, David, si te puedo comentar de eso, pues, o sea, es que quiero que, pues, Mari y yo nos vamos a sentar, vamos a analizar todo esto que sacamos y de ahí vamos a sacar qué videos necesitamos específicamente, ¿cierto? Pero yo decirte exactamente cómo quiero el video en estos momentos, no lo creo tan adecuado porque primero quiero ver qué tipo de videos vamos a hacer.
Entonces, cuando ya tenga los temas, si tú me puedes sacar, pues ahí miramos 20 minuticos, 15 minuticos nos demoramos, te explico exactamente cómo sería el video, qué temas necesitamos que trates y ya sería dejártelo en tus manos. Pero yo creo que eso lo evaluamos, o sea, ya mañana tenemos esa evaluación completa porque queremos revisar nuevamente todo este video de toda la información que tenemos. Pero yo creo que algo que nos puede servir mucho, no sé, David, si tú conoces, por ejemplo, unos videos que Jero hizo de MAFP, donde involucra mucho la empatía, ¿cierto? Entonces, son tips pequeños demostrando por qué MAFP, y lo que él decía es, le apuesto a que usted llega a final de mes y no tiene tal cosa, y que además esto y esto y esto, tal cosa. Ah, eso así, ta, ta, ta. O sea, yo creo que ese video nos puede servir ya, por lo menos para tenerlo en la página, para tenerlo, en este momento estamos empezando como un lanzamiento en PropTech, en el evento en que está Jero, entonces nos puede servir mientras tanto, mientras tenemos, digamos, una campaña más concreta y un concepto, cómo vamos a explotar un poquito más esta marca, pero si nos puedes ayudar con eso, a mí me parece súper válido y es como, o no sé, yo como experto en data me preguntan mis clientes tal cosa, tal otra. Claro, esto le pasa a todos porque ta, 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 ta. O no sé si más enfocado de pronto al beneficio. De todos nos estamos soñando llegar a una junta directiva y que sea tú. Pero llegar a eso va a involucrar un proceso largo, va a involucrar personas, ta, 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 pero Datamax lo va a hacer por ti. Listo. Ese videito así de cortico. Hacer unos 3 o 4 como de esos ítems clave que logra. En MAFP teníamos como 3, creo que era como el tiempo que se tomaba uno ajustando un modelo. El otro creo que era como muy enfocado a, a que muchas personas metían la mano y ya se chiflaba el sistema. Y no me acuerdo, pero eran como 3 que están ahí de pronto en YouTube. A ver si tú nos puedes de pronto ayudar como a pensar en eso un poquito, como cuáles podrían ser. Jerónimo pues lo hacía en el mismo escenario y se cambiaba la camisa. Para él era muy fácil escribirlo antes, más para organizar la idea en la cabeza. Jero es cero teleprompter, pero pues también hay aplicaciones de teleprompter súper chéveres, pero algo muy concreto, muy fácil, muy básico, que pueda parecerse a esa línea, que después la cambiamos, no importa, pero que podamos ir Juli, como... nosotros vamos a pasarle algunos temas a David porque lo que habíamos hablado, tenemos que revisar los formatos que vamos a realizar y hay unos temas en específico que yo aquí tengo anotados, pero si nos dan hasta por lo menos por la tarde para darle como esas cosas a él, no dejarlo como haz esto, sino darle como esas recomendaciones de qué temas en específico, ¿cierto? Nosotros se lo pasamos, porque es lo que te digo, se los pasamos para darle como esa guía de acuerdo a las necesidades que vemos, porque hay algunas cosas que se pueden hacer en blogs, pero otros en videos. Entonces, David, yo creo que mañana yo te paso son por la mañana, o sea, más tardar mañana en la mañana y te mando las recomendaciones que hablamos. ¿Vale? De una, listo. Yo te agradezco hartísimo porque la verdad hoy nos quedó súper clara toda la información y por el espacio obviamente, porque pues obviamente es un espacio de 2 horas, entonces gracias de verdad y les deseo un excelente día como tal. Los dejo. Bueno, no, muchas, David, muchas tú nos gracias a ustedes. compartes dónde queda grabada la reunión, por fin. Por supuesto, ya ahorita la descargo y te la comparto por Drive, ¿listo? Y también es chévere que tú nos ayudes, pues digamos, estamos aquí todos aprendiendo a decirnos, pues como que, cómo crees tú que podemos ir afinando este proceso de levantamiento, digamos, de contenido. Que tú digas, no, pues de pronto sería mejor que hiciéramos esto así o que viéramos cosas así, no sé, que tú también nos vayas retroalimentando sobre el Vale, proceso. vale, listo, de una, no. Me parece muy chévere ese enfoque de la educación, creo que es clave, porque es algo nuevo. Aquí hay un desafío grande y es que no tenemos una competencia clara. Entonces, pues ese benchmark posible, pues no lo hay. Y la competencia que pareciera como una virtual competencia que puede Ujú. ser Power BI o similar, desafío de aclarar las diferencias de por qué no lo es. Mucha educación de por medio,
pero cuando se logra romper esa barrera, es muy rápido cerrar los clientes. O sea, a mí me impresiona, imagina, o sea, para que los demás, o sea, en la agencia también lo tengan presente, cerrar un cliente de MAF o de Ingemax es un tema de meses. Nosotros cerramos Prodesa en 2 reuniones y más en una reunión. O sea, y no hemos empezado con los demás clientes. Una vez que el cliente ya sabe, ya el paso se dio. O sea, ese es el punto. Cuando ya lo tienen presente, ¡pum! Hagámosle entonces cuando comenzamos. Eso es, pero me parece muy chévere el ejercicio y creo que si necesitan que hagamos más reuniones de estas o puntos que ustedes consideren que se deben profundizar, no hay ningún problema y seguimos agendando estas sesiones, que al final pues esa cara al mercado es la que nos va a dar más clientes y todo lo que podamos hacer desde acá pues hay que hacerlo sí o sí, porque al final esto es una construcción en equipo. Puede ser que nosotros desde el punto de vista técnico tengamos la claridad de los temas, pero muy probablemente no nos sabemos comunicar con el mundo exterior de la manera en la que ustedes sí lo hacen. Entonces, estas sesiones de que ser las más frecuentes las hacemos sin ningún problema porque pues convertamos eso que hemos hecho a unas palabras y a unas piezas y con un sentido estratégico publicitario que ya es un mundo del cual desconozco profundamente, pero pues que estoy ahí para lo que se necesite. Ahí yo te invito a que le des una miradita como a los Muchas gracias. contenidos que genera ClickData, que son los links que te mandé ayer, que eso es súper chévere y nos puede ayudar. Listo. Lauris, chao. Feliz cumpleaños. Ay, chao, qué pena, sino que es que ya tengo una reserva, que estén muy bien. Gracias, Juli. Chao. Bueno, no, muchas gracias.